señoras diputadas y señores diputados, y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de su excelencia la Presidenta de la República, por el cual retira se presente la urgencia suma para el despacho de los proyectos sobre maltrato de personas vulnerables. Proyectos de ley refundidos en primer trámite constitucional y segundo reglamentario que modifican el Código Penal y el decreto ley 645 referido a maltrato de personas vulnerables. Carta de la Corporación Emprender con Alas, por la cual remite antecedentes que dan cuenta de la vulneración de derechos que afectaría a las hermanas Olivares en relación con un asunto judicial. Y finalmente, solicitud de audiencia que pide la diputada Cariola para invitar a exponer sobre el proyecto de acoso callejero, que está en tabla, al Observatorio contra el Acoso Callejero, presidido por la señora Francisca Valenzuela. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Respecto de esta denuncia, de estos antecedentes que hace la Corporación Emprender con Alas, si me permite un poquito. Sí. Que dan cuenta de la vulneración del artículo de la Convención Internacional de Derechos del Niño, le solicito que puede ser un hecho grave, nosotros podamos ejercer nuestras facultades fiscalizadoras, si le puede enviar copia a cada uno de los parlamentarios. No sé de qué se trata, pero... Ya, pero vamos a escanear y vamos a enviar copia a cada uno de los parlamentarios. No quisiera pasar por alto una denuncia de vulneración de derechos de menores que puede ser importante. ¿Les parece? Ya, vamos a enviar copia de la carta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, señoras y señores diputados. Gracias, señor secretario. Bueno, como ustedes saben, tuvimos un pequeño problema al llevar a discusión y votación en la sala nuestro querido proyecto que tipifica el delito de maltratos contra personas vulnerables, tanto de menores como de adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Finalmente se ingresó una indicación, lo que impidió votar en particular. Solo se aprobó en general este proyecto. Lamentablemente estaba con urgencia simple y por lo tanto se permitió que ingresara esa indicación. Yo quiero agradecer que el Ejecutivo renovó la suma urgencia a este proyecto, lo que nos va a permitir despacharlo el día de hoy. Acá está don Gonzalo Rodríguez, el Ministerio de Justicia. Y la verdad es que acá en la tabla está puesto como iniciar el estudio, pero acá lo que corresponde es que podamos zanjar la única dificultad que se suscitó en la discusión en sala a raíz de una indicación que presentó el diputado Fachaín, que no sé, señor secretario, ahí usted nos va a aclarar reglamentariamente si tenemos que pronunciarnos o no respecto de esa indicación, respecto a un tema que fue discutido en su momento en esta comisión en relación a la nomenclatura de cómo había que denominar a las personas en situación de discapacidad, porque efectivamente lo analizamos y se sugirió por parte del diputado Jaime Pilowski que en vez de hablar de personas con discapacidad, que es la nomenclatura que utiliza la ley, habláramos de personas en situación de discapacidad, que es la nomenclatura que utiliza Senadis. Varios diputados, acá llegó el diputado Pilowski, el que nos tiene acá sentado, lo que en su momento se discutió y nosotros la verdad es que nos inclinamos por la opinión del diputado Pilowski, era que aun cuando la ley no empleara la expresión de personas en situación de discapacidad, empezáramos a utilizar la nomenclatura que establece el Senadis.
¿Qué es lo que ocurrió? Que en la sala los diputados de la comisión especial, entre ellos el diputado Fuad Chaín, plantearan que de alguna manera acá había que emplear la expresión que establecía la ley y que incluso algunos representantes de las personas en situación de discapacidad habían pedido expresamente en la Comisión de Superación de la Pobreza que se empleara la expresión personas con discapacidad, porque es la expresión que establece la ley. Entonces, si les parece, lo que deberíamos hacer en esta sesión para zanjar definitivamente el proyecto, que está con suma urgencia, enviarlo a la sala, es zanjar esta discrepancia que surgió en la sala y definir, ¿no es cierto?, si vamos a hablar de personas discapacitadas o vamos a hablar de personas en situación de discapacidad. Me había pedido la palabra el diputado Esquella y el diputado Piloski. Diputado Arturo Esquella. Así es, presidente, pero usted luego en sus palabras incorporó todo lo que yo le iba a agregar, que efectivamente este debate lo tuvimos. Optamos por el otro camino, creo que nos dejamos persuadir por el diputado Piloski. Y él tiene también, entiendo yo, argumentos, seguramente irá a opinar en la misma línea de cuando nos convenció. El tema es que votemos, porque este debate ya lo tuvimos más de una sesión. Después de escuchar quizás al diputado Piloski, estaríamos en condiciones de votar. De pronunciar. Diputado Piloski. Lo escuchamos atentamente. Presidente, la verdad es que a mí es un debate que yo creo que tiene algún grado de relevancia porque pone el foco donde tiene que estar. Que las personas no son, partiendo, yo sacaría el concepto de personas discapacitadas, lo que habla la convención, para que quedemos todos claros, es personas con discapacidad, eso es la convención, que es un tema distinto, es que el diputado Silver mira aquí como si fuera un tema menor y un tema semánticamente... Yo lo había precisado, pero diputado, yo hablé de personas con discapacidad. Okay. Ya, personas... Diputado Piloski tiene la palabra. Yo estoy diciendo que el concepto primero que hay que eliminar es personas discapacitadas. Eso no está en el lenguaje ni de la convención ni lo que... No hay controversia al respecto. Sí, es que en la última parte usted, cuando terminó su resumen, planteó personas discapacitadas. Entonces, quería... Es con discapacidad. Con discapacidad. Entonces, la discusión acá se centra en dos conceptos. Personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Eso estamos para dejarlos claros. Y cuando uno habla de personas con discapacidad, está poniendo el problema o la situación en la persona, en el sujeto. Y lo que dice el SENADI es que, les leo textual lo que dice el SENADI, que es el organismo público encargado del tema en cuestión. Entonces, es verdad que la convención dice personas con discapacidad, aquí está la convención, nadie puede dudarlo, pero han pasado 7 años desde la convención y lo que dice el SENADI, lo que quiero, ¿se me escucha, presidente? Lo que quiero es que tomemos la decisión en base a ambos antecedentes. Dice: a continuación presentamos un texto destinado a informar sobre el uso correcto del lenguaje en discapacidad. El objetivo es dejar atrás los estereotipos, eliminar las barreras y contribuir al actual proceso de transición conceptual que enfrenta la discapacidad. Repito, contribuir al actual proceso de transición conceptual, que es importante en esta materia. Queremos reconocer la enorme importancia en el ámbito simbólico de relevar el concepto de personas que realizó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No obstante lo anterior, dice el SENADI, debemos situar la discapacidad donde efectivamente se encuentra, en la interacción con el entorno y no en las personas, es decir, personas en situación de discapacidad y no personas con discapacidad. Como servicio estamos convencidos de la necesidad de avanzar con decisión hacia una siguiente fase en el desarrollo conceptual vinculado a la discapacidad. No por rigurosidad académica, sino porque las implicancias prácticas que esto conlleva. Esta iniciativa se enmarca en la promoción actual de enfoque de derechos humanos y discapacidad. Entonces, mi discusión, la verdad es que no solamente fue planteada por mí, también por la diputada Carol Caliola, que nos acompaña aquí a mano izquierda, y por lo tanto, a su izquierda, como estamos en el centro, acá a la izquierda la Carol Caliola. Oye, claro, frente a derecha. Oye, y lo importante es que tomemos una decisión, pero lo que a mí me preocupa es que nos quedemos anclados en el pasado cuando los conceptos van cambiando y cuando, tal como dice el Senado, y insisto, el organismo encargado de este tema, está diciendo, avancemos en esta transición de personas con discapacidad
ya eliminamos todo lo otro anormal, postrado, deficiente, enfermito, incapacitado, etcétera, y pasemos a esta nueva etapa que es personas en situación de discapacidad. A mí lo que me preocupa es que nosotros ya lo hicimos en la ley del deporte adaptado paralímpico, hicimos todo un cambio conceptual de personas en situación de discapacidad. Y meses después, y esa es mi encrucijada conceptual, yo no quiero echar atrás el proyecto ni nada, mi encrucijada en materia de votación es que nos pongamos en una discusión en que retrase este proyecto, pero yo me siento más coherente, y es importante en la vida ser coherente, con lo que voté hace 4 meses atrás en la ley de deporte adaptado, deporte paralímpico, que hicimos todas las modificaciones de la ley de deporte, que decía personas discapacitadas, perdón, las 2 veces que nombraba la ley de deporte de personas discapacitadas, y lo adecuamos a personas en situación de discapacidad. Y lo que hoy día yo quiero es que hagamos brevemente esta discusión, lo votemos como ustedes quieran, pero que pasemos también entendiendo que, si bien la convención lo plantea así, yo la verdad es que no he escuchado, no es que no haya escuchado, lo que dijo el diputado Chaín, lo desconozco, no sé si el secretario tiene las actas de la discusión que se dio en la comisión de pobreza, de superación de la pobreza, pero lo que sí, y lo puedo dar, lo que sí puedo decir es que el director del Senadi habló en la comisión de deporte y dijo: por favor, ayúdennos en este nuevo concepto que es personas en situación de discapacidad. Diputado, ¿qué documento es eso? ¿Cómo se llama? Documento de recomendaciones, se llama Recomendaciones para el uso del lenguaje en discapacidad. Dice: conociendo la terminología apropiada para referirse a las personas en situación de discapacidad. Perfecto. Gobierno de Chile, Senadi, organismo encargado de este tema. Perfecto. Muchas gracias. Diputado Esquella. El gobierno de Chile con Sí, el logo presidente, del gobierno Gabriel, pasado después también, lo estás tú. mismo, por si acaso. Estamos todos. Diputado Esquella tiene la palabra. No, solo una pregunta. ¿Y esta explicación se dio en la sala? ¿Y pese a eso se presentó esta indicación? No, la discusión no, perdón. Sí, se dio, efectivamente. Se dio Lo que pasa y que en se el perseveró fondo, en la indicación. para precisar, lo que se discutió era si íbamos a utilizar la terminología que está en la ley, que habla de personas con discapacidad, o íbamos a utilizar la terminología más actualizada del Sugerida, Senadis, que no está en la ley, sino que es una terminología que el Senadi efectivamente está utilizando sus distintas... Sí, estoy Y está anotando todas las Y está palabras. sugiriendo. Exactamente, pero esa fue la discusión. Entonces, los diputados de la Comisión de Superación de la Pobreza que suscribieron esta indicación opinan, y eso lo analizamos en oportunidad, que había que hablar de personas con discapacidad porque es la terminología que ocupa la ley especial. Y efectivamente, tal como dice el diputado Piloski, en la ley de deporte paralímpico adoptado empezamos ya a hablar que un proyecto está en trámite, de personas en situación de discapacidad. Ya está trabada la litis, digamos. Perfecto. No, Sí, yo solo, estoy anotando presidente, todo. entiendo que tengo solo un comentario Sí, final. la única. O sea, el único tema que Yo me tenemos que zanjar. atrevería, señor presidente, a garantizar de que, independiente de cuál de los dos caminos sigamos, nadie va a quedar por el uso del lenguaje, en este caso concreto, fuera. En otras circunstancias, las palabras que uno utiliza para la redacción de la misma ley pueden marcar una diferencia sustantiva. En este caso, yo me atrevería a garantizar de que no es así. Por lo mismo, quizás acogerse al mérito de esta sugerencia o esta invitación, que entiendo está profundamente estudiada para ir cambiando, digamos, el lenguaje, adecuándolo a lo que se usa globalmente. ¿Cuál sería su opción, diputado Esquella? Lo dije de una manera... Recojamos... Votar en contra de la indicación. Ya, ok. Y mantener lo que fue la voluntad de esta comisión. Ya, diputado Silver. No, presidente, decirle que no es que no nos importe, diputado Piloski. Nosotros tuvimos una reunión con el director de discapacidad y aquí hablamos con el diputado Soto, no vamos a hacer una suerte de careo, pero él me refrendaba el director y estoy dispuesto a que se corrija que él entendía que era con discapacidad. Le entrego la buena fe, obviamente se presume, pero nosotros tuvimos una reunión ad hoc justamente para estos efectos, a propósito de que en paralelo tuvimos el tema de la persona con discapacidad visual del metro, ¿se acuerdan? Que fue agredido, y ahí también tratamos obviamente justamente esta discusión. Yo quiero señalar que si se requiere en este caso por una mayoría, respaldar la insistencia, pero lo que no quiero, señor presidente, es que usted haga ahí los buenos oficios, es que este proyecto se vea
retrasado nuevamente por una o dos sílabas Sí. del proyecto Es de que la no cual se va hemos retrasado dedicado porque además tanto el tiempo. Ejecutivo Yo le creo que renovó la suma urgencia, ese es un así tema, a que mi no hay juicio, problema. más que relevante. Dibu- sí, no, pero mira, sí, a ver, lo que pasa, se me permite una precisión. Nosotros tuvimos la vista en la discusión, por eso que esto es un tema opinable, y acá nosotros teníamos una nota a pie de página que decía, el artículo 5 de la ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidad e inclusión social de personas con discapacidad, las define como aquellas que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectuales o sensoriales de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Eso es lo que establece la ley especial. Claro, la controversia se ha generado respecto a cuál es la opinión del director del Senado, pero naturalmente que acá hay una opción que nosotros como legisladores tenemos que tomar, si es acoger esta indicación del diputado Chain o perseverar en la definición que había. Está la diputada Nogueira, está el diputado Jackson y después la diputada Carola. Y ahí, si les parece, ya vamos a votar ya. Ya, no, yo, presidente, solo a mí, independientemente, me parece bien, yo no entiendo el por qué se vaya a establecer un tipo... El director del Senado. El director del Senado. ¿Qué es esto? ¿Tiempo? ¿Se acabó? Son los micrófonos que hay, los micrófonos. Se acoplaron los micrófonos. Ah, el presidente lo prendió. Está claro, Ya. Tiene un botón acá abajo como los taxis. Es como en la sala, se apretó el timbre y se acabó el tiempo. No, mi pregunta es la siguiente, presidente, y para poder aclararlo y zanjarlo luego, porque este es un proyecto que necesita aprobarse rápido. El cambio de lenguaje, no, yo entiendo naturalmente cuando una persona está en situación de discapacidad, si bien puede ser un lenguaje más amigable, las situaciones no son per se permanentes. Cuando uno habla de una persona con discapacidad, es que la discapacidad existe y va a existir siempre. Al establecer el tipo situacional, lo que establece en el fondo es que la discapacidad puede establecerse en un momento de la vida y puede desaparecer. Yo creo que la ley lo estableció de esta manera, es decir, personas con discapacidad, para establecer que la discapacidad es permanente, no es situacional. Por lo tanto, independientemente del lenguaje que pareciera ser, por cierto, más amigable, hablar en situación de discapacidad, yo creo, a mi juicio, que es más propio hablar de personas con discapacidad para establecer el estado permanente de su discapacidad. Gracias, diputada Nogueira. Diputado Giorgio Jackson. Sí, presidente, yo quisiera respaldar la opinión del diputado Pilowski en esta materia. Creo que si es que no afecta, y esa era mi duda, pero creo que lo que respondió después el diputado es que ella, al menos su interpretación dice que lo deja claro, que si es que no hay un cambio, nadie se va a ver afectado por cambiar la terminología, me parece mucho más apropiado ocupar la tendencia de lo que y colaborar con esa tendencia para que esto no contribuya desde la legislación, desde los objetivos y desde el lenguaje a la estigmatización, sino más bien a una concepción un poco más abierta de aquellas personas que están en situación de discapacidad. Así que yo estaría por rechazar la indicación e insistir en el punto. Yo creo, lo que recuerdo de la discusión en sala es que había gente que argumentaba, quizás con desconocimiento, que el hecho de que saliera en situación de discapacidad podría no, o sea, quedar en letra muerta, lo cual evidentemente no es algo así. Y si es que es claro y es evidente, sería bueno que en el informe a la sala viniera un respaldo, que sea un jurídico o de la misma Secretaría de la Comisión, de que eso no afectaría a la aplicación de la ley. Diputada Carol Cariola. Presidente, en la misma línea de lo que ha planteado el diputado Jackson, el diputado Pilowski y otros parlamentarios también respecto de lo que nosotros discutimos y que fue una discusión no baladía, o sea, fue una discusión bastante importante, le dimos hartas vueltas. De hecho, precisamente teníamos la duda de si esto iba a ser incompatible con el lenguaje que se utiliza hoy día en la ley 20.422, que era finalmente lo que nos preocupaba a propósito de plantear un cambio en el uso del lenguaje.
Sin embargo, nos propusimos un objetivo que es en la misma línea de lo que fue la ley de deporte paralímpico, cambiar el tema de, o sea, generar un cambio de paradigma y con ello empezar a instalar un nuevo lenguaje, que es a lo que también nos ha incitado el Senais, como bien decía el diputado Piloski, quien además en su argumentación hacía referencia a que esta situación o la definición de situación de discapacidad no pasa necesariamente por una rigurosidad académica, como lo plantea el SENADI, sino que también por dar una mirada distinta a la situación de discapacidad desde una perspectiva de derechos, y especialmente de derechos humanos, entendiendo que la discapacidad no necesariamente está enfocada o vista desde la perspectiva de la persona, sino que también desde el entorno. Y eso es lo que cambia el concepto. Frente a eso, presidente, yo quisiera decir que además el resguardo dentro de la redacción que nosotros tenemos está absolutamente tomado, porque en el artículo 403 ter, por ejemplo, se hace referencia a que quien ejerciera violencia o maltrato físico en contra de un menor de 14 años, adulto mayor o persona en situación de discapacidad en los términos de la ley 20.422. Por lo tanto, además, nosotros hacemos reconocimiento de que en los términos de la ley a la que finalmente hace referencia a las personas en situación de discapacidad, que habla de personas con discapacidad, nosotros no la estamos desconociendo. De hecho, hablamos de personas en situación de discapacidad en los términos de aquella ley. Por lo tanto, creo que estamos absolutamente resguardados en cuanto al reconocimiento de este cambio de lenguaje en base a lo que la ley ya establece. Así que yo, presidente, al igual que los colegas, estoy en absoluto desacuerdo con la indicación que se ha planteado en sala y preferiría mantener lo que ya salió de esta comisión. Muy bien, diputado Leonardo Soto. Bueno, en el mismo sentido de lo que se ha hablado acá. Entiendo yo la contradicción que existe entre estos dos términos. Son matices más bien, son matices. La expresión con discapacidad alude a discapacidades permanentes que son inmodificables, es decir, que lo acompañan desde el nacimiento hasta la muerte. Cuando la verdad que la discapacidad, por lo menos parece que es el sentido del informe del SENADI, tiene que ver con situaciones que son dinámicas, que pueden ir mejorando en la medida que hayan avances tecnológicos, que vayan superando las condiciones que reducen sus posibilidades de desarrollo, y también hay complementos, prótesis, etcétera, que van aumentando las posibilidades de tener mayores capacidades de todo tipo, físicas, visuales, auditivas, etcétera. Y creo yo que eso justifica, en la medida que se comprende ese concepto, que mantengamos el criterio que en su momento definimos en la comisión. Por lo demás, yo creo que nadie va a prestar a confusión cuando hablemos de situación de discapacidad. Es decir, no hay un perjuicio que pudiera derivarse de que nosotros optemos por este camino. Igualmente tiene una base legal, hay una norma que ya está vigente, que va a ilustrar también y va a tener coherencia y sistematización con el concepto. Va a ir aumentando precisamente la instalación del concepto, tal como quiere esta circular que nos ha leído el diputado Piloski. Y por último, los autores de indicación, si realmente consideraban que este era un punto muy complejo, muy importante para la comisión, pudieron haber venido a defenderlo. Sí. Entiendo que nadie ha venido acá. Así que yo me inclino por mantener la postura inicial de la comisión. Así también yo le pido a los miembros de la comisión que cuando se discuta esto en la sala, lo defendamos en la sala. Diputado Esquella, usted me había pedido la palabra en su segunda intervención. Así es, presidente. Solo a propósito de lo que decía la diputada Claudia Nogueira, si es que se llegara a hacer, porque me pareció muy bien la distinción entre los dos conceptos, hablando, digamos, de la permanencia de las circunstancias, de lo transitorio versus lo permanente. Aunque creo que está despejado por lo mismo que decía la otra diputada del mismo distrito, que están muy asertivas, parece ambas. Porque la referencia a la ley yo creo que nos aclara todo, lo que decía la diputada Cariola. Pero si es que quedara espacio para el camino que decía la diputada Nogueira, yo creo que es de voluntad, por lo menos por lo que recuerdo del debate que tuvimos, incorporar también a las personas que circunstancialmente están en situación de discapacidad. O sea, si es que alguien está en una silla de ruedas durante 6 meses, por supuesto, también uno, o sea, por lo menos yo que siempre he tenido una visión restrictiva de acotar lo más posible
en este caso estoy de acuerdo. O sea, está en la misma situación de debilidad, por decirlo de alguna manera, que requiere la protección jurídica que hoy día no existe. Así que desde ese punto de vista también estaría por votar en contra la indicación. Ya pues, señor secretario, diputado Silver. Sí señalar que la Convención Internacional habla de personas con discapacidad, según que ratificó Chile el año 2008, artículo 1, inciso 2, para No, sí, por que eso quede la parte ley... del artículo, porque a veces hay descalificación a propósito de este término, y yo creo no, que sí está que bien. son bastante Sí, por eso el debate odiosas de es muy algunas válido. personas respecto a la preocupación de algunos por este tema. Gracias. Diputado Silver, por eso el debate es muy válido, porque la ley efectivamente habla de personas con discapacidad. Pero es un debate que es válido y tomamos una opción, y yo estoy de acuerdo, y además como presidente de la comisión quiero defender el trabajo acucioso que acá se hizo incorporando esta terminología más moderna que ha utilizado el Senadi en documentos como los que señala el diputado Piloski, y a mí me consta, cada vez que yo tengo actividades con personas en situación de discapacidad en la región de Coquimbo, a nivel de gobierno regional, a nivel de las municipalidades que tienen hoy día oficinas de la discapacidad, ellos piden hablar de personas en situación de discapacidad. Señor secretario, tome la votación. Se entiende que acá hay una indicación que ustedes tienen comparado en la página 1, que es la que presentaron las diputadas Hernando Sepúlveda y los diputados Arregada, Chaín, Melo, Mirosevich y Diego Paulsen, para sustituir la frase personas en situación de discapacidad por personas con discapacidad en todas las veces que aparecen los proyectos de ley refundidos. Por eso que ustedes ven en el comparado que se vuelve a repetir la frase, sustituir la frase personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad. Vamos a someter una sola vez esta votación. Se entiende que cuando es rechazado para una, lo es para todos. En votación, presidente, la indicación de presentar a la sala por los diputados y diputadas que recién mencionó el señor presidente. Diputada Cariola. En contra, señor presidente. Diputado Ceroni. En Roma. Diputado Coloma. Diputado Farcas. En contra. Diputado Fuenzalía. Diputado Jackson. En contra. Diputada Nogueira. En contra. Diputado Piloski. Diputada Sabat. Diputado Silver. Diputado Soto. Diputado Esquella. Perdón, diputado Esquella. Señor presidente. En contra. 9 en contra. ¿No estaba Fuenzalía por ahí para que vote? Y una abstención. Se rechaza la indicación presentada en la sala, señor presidente. Rechazada. Dos cosas, diputado Piloski, dos cosas. Se entiende naturalmente ratificado en todo lo demás el texto que ya había sido aprobado por la comisión en el primer trámite, en los mismos términos. Hay que designar diputado informante. Si les parece, yo sugiero que sea alguno de, o el diputado Piloski o la diputada Cariola, alguno de los que puedan defender en la sala este concepto. No sé. Yo iba a proponer que lo presentara el presidente. A propósito de que hemos hecho harto esfuerzo por este proyecto, presidente, y yo creo que usted ha sido quien lo ha encabezado principalmente ese esfuerzo, por lo tanto me parece adecuado, más allá de que todos podamos hacer una defensa clara de lo que hemos argumentado acá. Votamos de manera unánime la posición, así que me parece bien. Yo le agradezco mucho, diputada Cariola, pero si usted me permite, quiero insistir en mi propuesta que sea el diputado Piloski, porque yo ya había rendido el informe de la comisión en el primer trámite, y le agradezco mucho su sugerencia, y yo creo que es bueno que el diputado Piloski haga el informe explicando que este tema fue debatido, que volvió a ser debatido, cuáles son las causas por las cuales insistimos en esto, que usted haga referencia a la ley del deporte paralímpico adaptado, que específicamente en la ley nosotros hacemos referencia a que esto es en los términos
de la ley, ¿no es cierto? 20.422. 20.422. Así el secretario va a elaborar también la Así minuta fundamentamos la indicación. del informe. ¿Les parece, diputados Quella? Y tan importante como esa defensa es que se mantenga la urgencia para que si es que se Sí. presenta nuevamente la indicación se tenga sí. que votar ese mismo día. Créame, diputados Quella, que tuve una discusión con el Ejecutivo al respecto, porque efectivamente el acuerdo era efectivamente que esto llegaba con suma urgencia, con el objeto de evitar que se presentaran indicaciones que dilataran aún más este proyecto. Pero bueno, eso ya fue subsanado por el Ejecutivo y al principio de la sesión el señor secretario dio cuenta de la renovación de la suma urgencia por parte del Ejecutivo, así que ya no va a tener este problema. Así que se designa como diputado informante al diputado Piloski. Bueno, entramos al segundo tema de esta comisión. Habían pedido los diputados, y así lo habíamos acordado, la diputada Cariola, entre otras, comenzar el estudio general del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Camila Vallejo, Carol Cariola, Loreto Carvajal, Daniela Chicardini, Yanna Proboste, Carla Rubilar y Marcela Sabat, y de los diputados señores Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Vlado Mirosic, que modifica el Código Penal para tipificar el acoso sexual callejero. Si les parece, yo les propongo que nos pongamos de acuerdo en el trámite que va a seguir este proyecto, quiénes van a ser los invitados. Ya la diputada Cariola había propuesto a una ONG, al Observatorio contra el Acoso Callejero, OCAC, presidido por la señora Francisca Valenzuela. Entonces, para que le doy la palabra a la diputada Cariola y a todos los que quieran proponer otro invitado. Diputada Carol Cariola, tiene la palabra. Sí, presidente, bueno, entendiendo que hoy nos vamos a poner de acuerdo para ver cómo vamos a llevar adelante este procedimiento, el procedimiento de este proyecto. Efectivamente, yo quiero recordar que este es un proyecto que, si, como hoy sabemos que en nuestro país no existe la iniciativa popular de ley, varios parlamentarios decidimos patrocinar un proyecto de ley que precisamente viene, digamos, desarrollado por esta organización, este observatorio, la OCAC, que se levanta a partir también de un estudio muy interesante. Ellos hicieron un estudio bastante profundo respecto de lo que significa, lo que trasciende, digamos, esta situación, con datos, en fin, que a mí me parece que lo más adecuado sería poder partir con ellos para que nos expongan cuáles son los argumentos de fondo para poder presentar un proyecto como este. Varios los conocemos, ese estudio de hecho ya es público, se hizo una presentación en el ex Congreso Nacional, varios participamos de esa presentación hace ya varios meses atrás, por lo tanto quiero proponer que ellos sean los primeros, pero además me gustaría proponer que pudiésemos invitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que ellos también pudieran venir a exponer la mirada que tienen respecto de este tema, y evidentemente también al Ejecutivo. Yo creo que sería bueno tener, por ejemplo, a la ministra del CERNAM para que nos cuente sobre la mirada que tiene el Ejecutivo en cuanto a un proyecto de este tipo, que es una moción parlamentaria, pero como lo vuelvo a repetir, no surge de un parlamentario o parlamentaria en particular, sino que es una propuesta que nos hace esta organización OCAC a distintos parlamentarios que decidimos patrocinarla. Gracias, diputada Cariola. ¿Tenemos informe de la Biblioteca del Congreso, don Guillermo, respecto a este proyecto? ¿Usted nos va a enviar uno? Ya. Porque yo, si les parece, podemos acordar encomendarle a la Biblioteca del Congreso, nos puede actualizar un informe, podemos, como siempre muy bien lo hace la Biblioteca del Congreso, incluir algunas referencias a la legislación comparada para tenerlo, y como este proyecto, yo no sé si después va a la Comisión de Constitución. ¿Va a Comisión de Constitución? Ya, porque iba a proponer invitar a algún penalista, pero si después va a pasar a la Comisión de Constitución, ya. Lo que hacemos en estos casos siempre es acordar, invitar a uno o dos penalistas y darles las facilidades, si no pueden venir, de enviar un informe. Diputados Quella. Le iba a proponer penalistas, precisamente en la línea de lo que está hablando. A ver, hemos tenido
una buena acogida cuando invitamos al profesor Juan Pablo Mañalich, por Perfecto. ejemplo, de la Universidad de Chile, Sí, al profesor y ex diputado Giovanni Calderón, sí, profesor de Derecho Penal, por supuesto. que está cerquita acá, así que seguramente no va a tener problemas en venir. Encantado. Y yo creo que eso, o sea, con dos visiones sería bastante razonable, son de facultades distintas ellos. No tengo ningún problema. Diputada Nogueira. Yo creo que también es pertinente, presidente, invitar a algún representante de la Fiscalía como ente persecutor en el futuro de un delito una tipificación especial sobre un delito, cómo poder perseguirlo, cuál sería la eficacia de la persecución de este delito, en fin. Yo creo que es importante que venga alguien de la Fiscalía. ¿Alguna propuesta en especial o invitamos al fiscal nacional? ¿O a qué? Eso es lo que me dice, al encargado de Que él designe un especialista en delitos sexuales. ¿Te parece? Hay además una brigada de delitos sexuales de la Policía de Investigación, ¿no? También. Y de carabineros también. Y de Carabineros también. O sea, Ahí tenemos. ¿Hay una unidad especializada del Ministerio Público en delitos sexuales? ¿Sí? Ya. ¿Quién es el fiscal? ¿Alguien se acuerda? Ya, pero bueno, usted, la Secretaría, ¿les parece? Yo creo que con eso estamos. Sí. ahí la Secretaría se autoriza que con ustedes fijemos a quién invitamos primero. Por cierto, como es sana costumbre en esta comisión. ¿Viene anotado en la cuenta que, perdón, presidente? Sí. ¿Viene anotado en la cuenta que pasa a Constitución o no? O sea, viene el proceso No, yo inmediato. entiendo que, Porque ahí que tengo una esto duda va a reglamentaria. Constitución después. Que parece que así se dio cuenta Sí, la sala. pero se puede pedir. No, si no estoy Creo discutiendo que el si... diputado Andrade lo pidió expresamente en la sala, fiel a su estilo y costumbre. No estoy pidiendo que pase necesariamente o se quite eso, sino que el procedimiento en la cuenta donde se termina, Estaba en Constitución y se lo pasa a los pedí dos, para que después sí, para que volviera. Ah, perfecto. Sí. Está bien. Sí, perfecto. Nosotros lo pedimos y informamos. Estaba en Constitución y lo trajimos, como es costumbre en esta comisión, respecto Pero a muchos presidente, proyectos. pero lo... Perfecto. Diputado Soto. Sí, efectivamente, este proyecto estaba en la Comisión de Constitución. Yo incluso me reuní con la organización que elaboró este proyecto y le hice ver algo que ustedes saben muy bien, que tenemos una gran cantidad de proyectos, muchos de ellos con urgencia suma, Sí. y no estamos en condiciones de poder verlo con la tranquilidad que puede verlo la Comisión de Seguridad. Entonces, usted me planteó, yo accedí y varios miembros de la Comisión fueron consultados en orden a que fuera reenviado a la Comisión de Seguridad y esta comisión se hiciera cargo de la tramitación. Sí. Pero entiendo que no, que No, simplemente lo que se pasa- sustituyó. Sí, lo que pasa, diputado Soto, para ser preciso, por ejemplo, el proyecto que acabamos de sancionar, que sanciona el maltrato a personas vulnerables y que, por cierto, recabo el acuerdo de la comisión para que la diputada Sabat pueda agregar su voto. Ahí nosotros expresamente le acordamos en régimen interno prescindir del trámite de la Comisión de Constitución. En ese caso fue expreso. ¿Ah? Si usted está de acuerdo, podemos verlo con la Secretaría, con el Secretario General, y le agradezco mucho su disposición para poder avanzar en el proyecto de acoso sexual callejero, máxima si vamos a invitar a penalistas en esta comisión para adoptar el mismo acuerdo y prescindir, y se puede adoptar el acuerdo en régimen interno. Acá hay muchos diputados y diputadas que están en régimen interno de prescindir del trámite de Constitución y porque además este es un proyecto transversal que han presentado muchas diputadas, sobre todo de la comisión. Acá está la diputada Sabat también, que es coautora. Y sí, el resto invitaron a diputados que son menores de 30 años, así que, pero bueno. ¿Qué cosa? Sí, no. Bueno, si les parece, y le agradezco al diputado Soto, que circunstancialmente además es presidente de la Comisión de Constitución, de poder adoptar el acuerdo de solicitar derechamente a la Comisión de régimen interno que nos eximamos el trámite de Constitución. ¿Les parece? Sí.
Sí, diputada Carola, ¿tiene otra propuesta? Una algún propuesta, no, de fórmula nomás, que nos demos un plazo, o sea, ahora ya hay un número de invitados que usted nos puede hacer una propuesta. Yo solamente creo que en materia de orden es muy importante que partan exponiendo, ojalá los autores, yo por eso expliqué la gente de la OCAC, pero de ahí en adelante, digamos, que podamos hacer una valoración que permita contemplar todas las miradas, con esta mirada quizás más penalista, en fin, y que podamos, y que usted nos haga una propuesta del ordenamiento, presidente, para poder ver los días que podemos sesionar con audiencia, pero además que nos pongamos un plazo para hacer o sea, para hacer las propuestas de invitados. Yo propongo que aquí a la próxima sesión podamos hacer llegar a la Secretaría las propuestas que surjan por parte de los parlamentarios para no estar agotándolo solamente acá. Seguramente pueden surgir algunas propuestas que hoy día no están en la cabeza de los parlamentarios. Entonces, me imagino que aquí a la otra sesión podamos darnos un plazo. Con esta ONG y la ministra de la Del Mujer, CERNAM, ¿ah? perfecto. Y podemos agregar a la profesora Mirna Villegas, que también es importante tener penalistas mujeres también. Buena idea. Ya, ¿algo más? Diputada Sabat, bienvenida. Bueno, completamente de acuerdo con lo que estaban pidiendo sobre el plazo para poder tener más invitados, pero además me gustaría que pudiéramos hacer una especie de llamado para cada uno de los diputados para que podamos acordar una fecha para la visita que habíamos acordado a la Araucanía. Creo que es importante cumplir también con ese compromiso. Habíamos dicho que íbamos a ir durante este mes, pero ya estamos a puertas de otra semana distrital, entonces no sé si queremos ir en esta semana distrital o vamos a preferir la primera semana ya de noviembre. Está bien el presupuesto, entonces creo que sería bueno que... Sí, y en noviembre no tenemos semana distrital, ¿no? No, porque tenemos Por el presupuesto. trámite de la ley de presupuesto. Sí, efectivamente se había acordado en esta comisión hacer una visita a la Araucanía. De hecho, bueno, tenemos que coordinarlo también con el intendente de la región, Andrés Vionet. Tenemos que, lo más difícil va a ser ponerse de acuerdo en la fecha. Pero de todas maneras, acordar una fecha, por lo menos tentativa, y que no sé, que usted, presidente, pueda también hablar con las autoridades que usted estime pertinente allá, pero tener por lo menos una fecha tentativa, porque si no, no vamos a cumplir con el compromiso, porque ya viene presupuesto y ahí todas las fechas son acotadísimas. Sí, porque además, bueno, probablemente los diputados de la Araucanía van a querer participar. ¿Alguien quiere proponer alguna fecha? Mira el calendario, veamos que el señor secretario que nos dé el calendario para ver cuál es la fecha que... Yo creo que debería ser o un jueves o un lunes. Yo creo que lo mejor es un día lunes. ¿Saben por qué? Porque los días jueves, los diputados de regiones nos vamos a la región y tenemos actividades jueves, viernes, a veces sábado, para que no se nos corte la... Sí, a mí me da igual, pero creo que Diputado Soto. es importante cumplirlo. Bueno. En esta comisión hay varios integrantes de la Comisión de Constitución y nosotros estamos funcionando los días lunes para ver el proyecto de tramitación judicial de expediente, que es un proyecto bastante extenso. Yo creo que por lo menos vamos a estar 4 o 5 sesiones, 4 o 5 lunes viendo ese proyecto. Entonces estamos impedidos nosotros de participar los días lunes. Aquí está Esquella, Coloma, yo, no sé quién más. Diputada Sabat. Es que yo creo que también tenemos que ser realistas, no nos vamos a poner nunca de acuerdo en una fecha en que podamos todos, menos ahora con las comisiones de Constitución y que estamos funcionando todas las comisiones los lunes, además, incluyendo esta. Yo creo que sería bueno que propongamos una fecha y que los que podamos ir y tengamos también, en el fondo, la voluntad de poder acceder a no ir a una comisión, lo hagamos. A lo mejor también podríamos, si no, elegir un comisionado de la misma comisión. Si no, nunca he manifestado que es necesario tampoco que vayamos todos por la lógica de que no nos da el tiempo. Entonces, yo creo que también sería bueno por lo menos informar eso. Sí, bueno, ahí hay que ver quiénes pueden ir y además los mismos diputados de la Araucanía, si se interesan participar, pueden operar el mecanismo de los reemplazos. Diputado Nogueira. En esa misma línea, presidente, tengo entendido, como nos vamos a constituir como comisión, es decir, oficialmente en la Araucanía, para el tema del quórum,
para efecto de adoptar algún acuerdo o establecer algún o pedir algo, solicitar algún oficio, tenemos que asegurar 4 diputados, que es el mínimo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ya hay compromiso tal suyo, presidente, como presidente, la diputada Sabat, la diputada que habla, y me imagino que habrá uno más que están dispuestos a ir, por lo tanto tendríamos quórum para sesionar, que es lo importante. Lo que no puede ocurrir es que no hayan miembros de la comisión y se establezca oficialmente a través del quórum. ¿Cómo? Para tomar la No, no se decisión. puede. Diputado Piloski. No, pero además lo que se puede hacer en ese caso para evitar falta de quórum es que los diputados reemplazantes de la región de la Araucanía se le dan reemplazantes de Por diputados. supuesto, por supuesto. ¿Les parece viernes 6 de noviembre? Como fecha tentativa. Ya, en principio... No, es que acaba de decir el diputado, yo prefiero un lunes. Sí, también. Lo otro, claro. Lo otro puede ser el lunes 5 de noviembre. Perdón, no, estaba en octubre, perdón. No, es que eso es complicado porque el primero es feriado, entonces hay actividad, hay problemas en los vuelos. Lunes 9. Lunes 9, ¿les parece? Lunes 19. No, es que eso ya es la próxima semana, es muy encima. No. Ya, lunes 9 de noviembre. ¿Ya? Lunes 9 de noviembre. Listo. Acordado. Pero el tema de ver el procedimiento, las visitas, el lugar, eso... Si quieren me mandatan a mí con la diputada Sabat, por ejemplo, para ponernos de acuerdo en los lugares y naturalmente que vamos a consultar con todos los diputados de la Araucanía que hagan propuestas. Por supuesto, diputada Carola. Yo voy a hacer todo lo posible por ir, el tema me interesa, estuve de acuerdo con que hiciéramos esta sesión especial. Pero de todas formas creo que es importante, más allá de que cuáles van a ser los parlamentarios que van directamente, si es que no yo personalmente voy a ver la posibilidad de que pueda ir un reemplazo de mi comité, pero creo que es importante que se hable más allá de los diputados de la zona, de la región, a propósito que el tema que vamos a tratar es un tema con características bastante nacionales, todos nos hemos juntado con personas involucradas que tienen distintas miradas respecto a lo que ocurre en la Araucanía, por lo tanto me parece importante que también se haga, si ustedes se van a poner de acuerdo, que usted pueda conversar con todos los parlamentarios de esta comisión, independiente de que vayan o no, para proponer a los invitados que vamos a recibir en esa sesión y poder tener una lista consensuada. Me imagino que tampoco va a ser eterna la sesión allá para poder escuchar probablemente a todas las propuestas que surgen, entonces hay que también buscar un equilibrio en aquello. Con el mayor agrado. ¿Quedamos en eso? ¿Qué quiere precisar usted, señor secretario? No, presidente, para que después no haya problema, la duración de la sesión también... Veanlo en relación al acuerdo de invitados. Lo que pasa es que eso hay que verlo en relación al tema logístico. Mira, puede ser en el mismo gobierno regional en Temuco, hay que verlo en función de los vuelos, que tengamos vuelos de regreso. Ya. Muy bien. Hay una sala bien buena, yo me junté con los pescadores. Muy bien. Así se hará. Y una mesa así igual que esta, más grande todavía. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias a todos.